Y muy campantes, estos personajes llegaron a decir, como Pablo Catatumbo, aquí no existió ninguna política perversa de involucrarlos en el conflicto armado. No, que fuera una cuota obligatoria a las familias campesinas, eso es falso. Y después Julián Gallo expuso también, no, los jóvenes entraban a las milicias porque hacíamos actividades deportivas y culturales para evitar que entraran en las drogas. Ay, chéverísimo, ¿no? Y así sucesivamente han ido declarando y han ido negando rotundamente su participación directa pese a todos los testimonios incalculables de quienes participaron, también siendo sus subalternos. Y cuando me secuestran las FARC, recibo la primera bomba moral de la parte del gobierno de Pastrana, que decide, para no tenerle que explicar al mundo y a Colombia por qué una candidata presidencial la secuestran en una carretera sin seguridad, porque ellos no querían aceptar que nos habían quitado los escoltas y nos habían dejado desprotegidos. Entonces mandan la primera bomba, que es la de decir, esa era una mujer imprudente, loca, que no tenía sino ganas de hacerse secuestrar. 6 años y medio repitiendo la misma narrativa. Y yo, en silencio, amordazada por las FARC. Porque el comportamiento de la élite de las FARC es muy similar al de las monarquías absolutistas, porque ellos son tan retrógrados y tan primitivos y primarios que son idénticos. En el otrora la monarquía absolutista sentía que ese poder le llegaba de Dios, que no había nadie, el Estado eran ellos, como decía Luis XIV, el Estado soy yo. Y los vasallos, los siervos, eran sus esclavos. Aquí el pueblo colombiano ha sido el esclavo de la ignominia y el esclavo de una cantidad de prácticas que nosotros hoy vamos a sacar a la luz, porque lo que no podemos de ninguna forma es que a través de esta oprobiosa combinación de formas de lucha, es que a través de ese reclutamiento y asesinato de niños escondido en una comisión que también hizo uso de recursos públicos gigantescos, pretendan imponernos una falsa verdad. No, señores, la verdad no tiene dueño, y mucho menos una verdad de las manos del sacerdote jesuita Francisco de Rux, y mucho menos imponiéndoselo a los colegios públicos y privados en Colombia, como ha pretendido el desafortunado exministro de Educación. Esa política es inaceptable. Las víctimas merecen respeto, no una imposición de una verdad sesgada como la que entregan aquí. Por eso coincidimos con la visión de que una paz tenía que ser una paz primero sin impunidad, que tenía que haber una justicia, no una justicia de revanchismos, nosotros ya habíamos perdonado, pero sí una justicia de toma de conciencia y de castigo moral y social a las conductas criminales de las cuales todos los colombianos habíamos sido víctimas, unos sabiéndolo y otros sin saberlo. Coincidimos con la necesidad de contar la verdad, una verdad que duele cuando uno la ha vivido, una verdad que duele cuando uno la ve reflejada en los ojos de los hijos de uno, una verdad que no tiene ideología, que no le pertenece a nadie, salvo en la narrativa precisa de los hechos y de los acontecimientos. ahora vamos a usar la misma frasecita que ha usado tanto la izquierda: resistencia. Ahora los que vamos a resistir las embatidas del comunismo somos nosotros. Y la resistencia viene acompañada de una estrategia,
Pero nuestras estrategias no son de gente perversa. Nuestras estrategias es usando los recursos que tenemos, porque somos más, somos mayoría. Las víctimas de las guerrillas en Colombia son una inmensa mayoría que no ha tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni no repetición. Y el Estado colombiano vuelve y peca con promesas de impunidad para los bandidos. Vuelve y quieren considerar a la nueva Marquetalia como si no hubiera sido suficientemente beneficiaria del acuerdo de paz. ¡Suficiente! A los gobiernos hay que decirles ya suficiente. No abusen más del colombiano bueno, no abusen más de las víctimas. Han tenido lo que han querido, se les ha dado todo. Gustavo Petro accedió a todo, a una impunidad premiada. Incluso cuando la Comisión Interamericana de forma irregular dicta en 24 horas unas medidas cautelares para evitar las consecuencias de lo que era una acción de la Procuraduría por sus actos disciplinarios que daban para destitución, inclusive una comisión interamericana que terminó en una sentencia de la Corte que parece que no le gustó, no fue lo suficientemente agradable para Gustavo Petro, beneficiario de todo, porque él tenía otras investigaciones disciplinarias y penales que quedaron en el congelador. Y yo expuse mi exigencia de que fuera a la luz pública, no por detrás, tras bambalinas, no. Si vamos a hablar, nos vamos a hablar delante de los colombianos, que los colombianos oigan lo que tenemos que decir. Y se da esa reunión con los miembros del secretariado, y mientras que las víctimas que participamos en ese encuentro no hicimos más sino llorar nuestro dolor, enfrente, los miembros del secretariado le hicieron exigencias administrativas al gobierno. Necesitaban más recursos, necesitaban más espacio político. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la reflexión sobre el dolor causado? ¿Dónde nos vamos a encontrar en el perdón si es que hablamos otros idiomas? Si cuando a nosotros nos duele y sangramos, ellos están pensando en hacer cuentas, en mirar cómo les va en la política o cómo les va a nivel económico. ¿Saben cuánto se ha gastado en presupuesto la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es parte del sistema de la JEP a manos de Luz Marina Monzón, que trabajó tantos años en la Comisión Colombiana de Juristas, bastante activa demandando al Estado colombiano? 400.000 millones de pesos en 4 años, con 500 personas contratadas, de las cuales solo 53 son especialistas en exhumaciones, con unos sobrecostos por exhumación que superan los de cualquier otra entidad como lo es la Fiscalía, que es especialista en exhumaciones. ¿Saben cuántos cadáveres de víctimas de las FARC lleva una comisión de 4 años y 400.000 millones de pesos del presupuesto de los colombianos? La corrupción. Todas las víctimas de Colombia somos víctimas de la corrupción. Todos. Pero hoy estamos peor que antes. Los que se acuerdan del momento de las bombas de Pablo Escobar, hoy ya no tenemos un Pablo Escobar, tenemos 5.000 Pablos Escobares por todo el país. Los que se recuerdan del debilitamiento del Estado en las negociaciones del Caguán en cabeza de Pastrana, hoy estamos con un gobierno debilitado, arrodillado ante el crimen. Y cuando un gobierno se debilita y se arrodilla, ese es el preámbulo de las más grandes matanzas que ha conocido el país. Estamos a puertas de ver que se abra de nuevo la compuerta del infierno. Es decir, mayores secuestros, mayores violaciones, mayores abusos. Y nuestro ejército acuartelado, disminuido, amarrado. Una cantidad de información invaluable
Información que además describía absolutamente todo, el método, las formas, toda una estrategia que venía de los cerebros ideológicos de las FARC y que fue implementada en los territorios, pero que increíblemente se oculta en las páginas de la Comisión de la Verdad. Un sesgo inaceptable, un sesgo que contradice la supuesta fundación de una comisión que iba a llevarle la verdad al país y al mundo. Esto no es un problema de ideologías. Aquí en Colombia ha matado la izquierda como ha matado la derecha, pero siempre matan a los mismos, a los colombianos y a las colombianas. Y nos tenemos que unir, hoy nos tenemos que unir para ponerle fin a esta pesadilla. Irá ampliando esa verdad que no van a poder callar. No van a poder callar las élites revolucionarias de Colombia, que inventan que las víctimas están en el centro del acuerdo para seguir capturando al Estado en connivencia y complicidad con las élites de las FARC y otras élites también, como las de los helenos, mientras a la sociedad buena la dejan sin ninguna posibilidad, ni de verdad ni de justicia. Bueno, yo hice una tarea con un equipo de amigos de leer el informe denso y extenso de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y me llevé un sinsabor tan grande, porque aún a sabiendas que las comisiones de la verdad son parte de la estrategia que usan los grupos ilegales cuando intentan colonizar las sociedades libres, cambiando la verdad, por esa disputa que ustedes me han oído tantas veces, que es la confrontación entre historia y memoria, la historia que tiene las fuentes fidedignas que se pueden probar versus la memoria que es deleznable, la memoria que es la que hoy está usurpada por la izquierda y por el progresismo. Una memoria frágil que a través de la propaganda, hoy como ninguna, de las redes sociales, cambian la historia, vulneran la verdad, destrozan la realidad de las víctimas, y es lo que hemos vivido no solo en Colombia, también en Perú, también en Guatemala. ¿Por qué permitimos que a través de una memoria manipulada se nos robe nuestra historia y se nos calle? Y este es hoy el primero de muchos más encuentros, porque este es el primer capítulo, uno de muchos que cada 4 meses que volveremos a reunirnos irá ampliando esa verdad que no van a poder callar. No van a poder callar las élites revolucionarias de Colombia, que inventan que las víctimas están en el centro del acuerdo para seguir capturando al Estado en connivencia y complicidad con las élites de las FARC y otras élites también, como las de los helenos, mientras a la sociedad buena la dejan sin ninguna posibilidad, ni de verdad ni de justicia, porque la justicia restaurativa es impunidad. En la lectura que hicimos de las muchas páginas de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, pasó algo tan interesante y fue objeto de reflexión del grupo de estudio, y es una cantidad de información invaluable, información que además describía absolutamente todo, el método, las formas, toda una estrategia que venía de los cerebros ideológicos de las FARC y que fue implementada en los territorios, pero que increíblemente se oculta en las páginas de la Comisión de la Verdad. Un sesgo inaceptable, un sesgo que contradice la supuesta fundación de una comisión que iba a llevarle la verdad al país y al mundo. Por un lado, ocultan un fenómeno despreciable, como fue el secuestro
el secuestro de niños, que lo llaman reclutamiento. Yo tengo ahí mis diferencias con la palabra reclutamiento, el secuestro de niños. Ese secuestro de niños, que después venía acompañado de todo tipo de acciones de terror, está apenas desperdigado en el informe. Mientras se le da importancia a otros hechos donde participó la fuerza pública, en sus acciones legítimas se oculta la realidad de lo que sufrieron los niños víctimas. En el informe de la comisión, el gobierno queda como amigo de paramilitares, asesinos, derecha, los malos. Y el gobierno, enemigo de las FARC, que son revolucionarios, luchadores por los pobres, izquierda o los buenos. Por ejemplo, algo que es irrebatible, la Escuela de Niños de las FARC. Era conocida como la Escuela Hernán Murillo Toro, se fundó en 1997, situada sobre la margen derecha del río Saldaña, vereda La Esmeralda Baja. Lugar escogido al ser estimado como de difícil acceso al Ejército Nacional. Se destacó por ser el centro de instrucción más organizado del grupo subversivo. La idea de su creación fue presentada por Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias Iván Ríos, y los alias Jerónimo y el Abuelo. A alias Adán Izquierdo, William Manjarrés, consideraban que los integrantes de la escuela no debían realizar acciones terroristas, pero iban a ser tenidos como apoyo ante cualquier acción que tuviesen que desplegar las estructuras del Comando Conjunto Central con sede en el departamento del Tolima. Dicho lugar de adiestramiento estuvo bajo el control del bloque central, señalando el ente acusador que con relación al reclutamiento de menores se le incautó a esta agrupación ilegal un documento que se titulaba Guía para el trabajo de los clubes infantiles bolivarianos, y dentro de este se encontraba el Club Pioneros del municipio del Castillo Meta, así como la Escuela de Cachorros Yarí, trabajos militares dirigidos a la formación de los infantes. En dicho escrito se plasmaron precisas instrucciones para lo que ellos consideraron una ilustración exitosa. A quien no haya sorprendido todavía, le añado que en el mismo instructivo, en el artículo 3º, se establece que pueden ser pioneros los niños de 5 a 12 años de edad. El sesgo de la Comisión de la Verdad fue no mostrar esta realidad. Y apenas en 2 páginas, señores, 252 y 253, se resalta un solo caso de fusilamiento, cuando fue suficiente la información que entregó alias Karina en Justicia y Paz de la Fiscalía. Espeluznantes revelaciones de fusilamientos de niños. Pero la comisión apenas señala que la excabecilla de las antiguas FARC hizo un reconocimiento a la Comisión de la Verdad en un documental el año pasado. Reclutar menores de edad es infame, pero asesinarlos es macabro. Después de pantomimas, de consejos de guerra, remedios de cortes marciales para disfrazarlos de legalidad, daba lo mismo, la sentencia era la muerte. Natalia, de 13 años, fue llevada a consejo de guerra por dormirse en la guardia. Estoy viva gracias a Dios porque el comandante del frente, el principal, andaba por la Macarena. Al profundizar en lo sucedido, dijo, de haber estado, seguramente la habrían fusilado, porque a quienes pasaban por el consejo, por lo general, no les perdonaban la vida. Y así vamos, de tumbo en tumbo, con esta Comisión de la Verdad, ocultando lo inocultable y lo que este esfuerzo que seguirá permanentemente va a lograr desentrañar, enfrentar, porque no en vano hemos sufrido 80 años de violencia terrorista. Hay muchas disputas sobre lo que es el concepto de conflicto armado.
yo misma la tengo. Me parece que es una forma también de soslayar y de ocultar responsabilidades o de colectivizar una responsabilidad individual, como le decía yo a algunas de las víctimas. Si a ti te han violado, no te violó el conflicto armado, te violó alguien de algún grupo guerrillero. Es la forma de invisibilizar para impedir la individualización de los responsables. Pena de muerte, fusilamiento de menores. Los postulados acogidos en la Jurisdicción Transicional de Justicia y Paz rindieron declaraciones desde el año 2010, señores, son fuentes directas de información, fuentes de historia, no de memoria, sobre el actuar, metodología, políticas y transgresiones a los derechos humanos y al DIH por parte de las FARC. Asesinato de niños juzgados como adultos en procesos espurios, sumarios y con sentencia anticipada, olvidados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y aquí tenemos, en este informe que está publicado, unos protagonistas desmovilizados que cuentan, la mayoría a su vez reclutados, secuestrados, pero que terminaron siendo protagonistas también, siendo víctimas y convirtiéndose en victimarios. Marcos Fidel Giraldo, alias Garganta o Isaías. Las faltas consideradas más graves al régimen disciplinario y en contra de sus intereses eran castigadas con el fusilamiento del infractor. El bloque José María Córdoba no fue ajeno a ello y por el contrario se presentó en forma reiterada en sus filas. Peor aún, exhibiendo como mayoría de víctimas a los niños, niñas y adolescentes previamente reclutados. Los frentes 9 y 47 fueron las estructuras que más ejecutaron menores de edad cuyos cuerpos los desaparecían miembros de la misma agrupación. Sin embargo, los otros frentes también perpetraron estos fusilamientos. ¿Cuál era el afán del sacerdote Francisco de Rux de solamente hacer una mención a un fusilamiento en 2 páginas? ¿Cuál era el afán de desperdigar en innumerables testimonios una conducta sistemática de secuestro y adoctrinamiento en escuelas de niños para pervertir? ¿Cuál era el afán del sesgo? ¿A quién quiere convencer? ¿A las siguientes generaciones que no han vivido este horror, salvo que estén expuestas en las regiones de Colombia? Giraldo Torres tiene innumerables menciones de fusilamientos, a Nayibi, embarazada que no quiso abortar, a Mariluz y Marina, porque querían escapar, a la compañera sentimental de alias Martejo, se le hizo un consejo de guerra, a Jenny de 13 años de edad, porque se le dañó un fusil, a Rubiela, a Liliana, porque su vida era muy relajada, a José y Diomer, de 16 años, Euclides y Urbano, Leonel, Rafael, Colacho, Francisco, Indira, Álvaro, El Zorro, Carroloco, Horacio, Claudia. Todos estos nombres están plenamente identificados y además el lugar de su fusilamiento. ¿Saben cuánto se ha gastado en presupuesto la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es parte del sistema de la JEP a manos de Luz Marina Monzón, que trabajó tantos años en la Comisión Colombiana de Juristas, bastante activa demandando al Estado colombiano? 400.000 millones de pesos en 4 años, con 500 personas contratadas, de las cuales solo 53 son especialistas en exhumaciones, con unos sobrecostos por exhumación que superan los de cualquier otra entidad como lo es la Fiscalía, que es especialista en exhumaciones. ¿Saben cuántos cadáveres de víctimas de las FARC lleva una comisión de 4 años y 400.000 millones de pesos del presupuesto de los colombianos? No llegan a 50. ¿Por qué no se quiso escuchar a ninguno de los desmovilizados de las FARC
previos al Acuerdo de La Habana, quienes los mismos farianos de La Habana, los privilegiados de La Habana, que hoy gozan de total impunidad y curules en el Congreso, más casa, carro, beca, camionetas y lo que se les dé la gana, pero siguen insistiendo en que hay que implementar el acuerdo. ¿Por qué no se escuchó estas voces, que son fuente de información primaria en Justicia y Paz de la Fiscalía? ¿Por qué no les sirvió a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad? ¿Por qué fueron muy confiados yendo a la JEP a decir unas cosas que después no repitieron? Bersaída Quinchía, también protagonista, cuenta los asesinatos de los muchachos secuestrados. Eldan Ellis, por supuesto, Edison de Jesús Rúa, Pedro Luis Pino Valderrama, Andrés Mauricio Cardona. Andrés Mauricio Cardona cuenta el 47 y el 9 y el Jacobo. Se amarraba a uno, se les hacía consejo, se fusilaba y cuando daban dedo a otros volvía y se traían a los otros que señalaban. Se fusilaba todo el tiempo. Claudia Patricia Quinchía Gómez. Esto trae como conclusión que existió una política sistemática y reglamentada de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de las FARC. Y no aparece en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y muy campantes, estos personajes llegaron a decir, como Pablo Catatumbo, aquí no existió ninguna política perversa de involucrarlos en el conflicto armado. No, que fuera una cuota obligatoria a las familias campesinas, eso es falso. Y después Julián Gallo expuso también, no, los jóvenes entraban a las milicias porque hacíamos actividades deportivas y culturales para evitar que entraran en las drogas. Ay, chéverísimo, ¿no? Y así sucesivamente han ido declarando y han ido negando rotundamente su participación directa, pese a todos los testimonios incalculables de quienes participaron, también siendo sus subalternos. La denegación del derecho a la familia, derivado de la manipulación y alienación del entrenamiento escolar de las FARC. No aparece en ningún lado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que creo que no querían esclarecer nada, sino lavarle la cara a las FARC y dejar a las víctimas sin ninguna posibilidad. ¿Por qué el reclutamiento, la ignominia y el asesinato? Cuando analizamos los tiempos, nos damos cuenta que una vez implementado el Plan Colombia y la llegada del presidente Álvaro Uribe Vélez, se vieron con una urgencia extrema de reclutar más y más y más para poder enfrentar un Estado que estaba decidido a acabar con este flagelo. Y en ese reclutamiento excesivo duraron buena parte de ese tiempo obligando a esas familias campesinas y a esos niños a ser víctimas de esta acción que es completamente violatoria de todos los derechos. ¿Por qué el reclutamiento? Porque la política del terror es la política que aplican los comunistas aquí y en cualquier país del mundo que vivió la cortina de hierro. Hoy la vive Venezuela, la vive Cuba, la vive Nicaragua. Es lo que nos quieren imponer aquí. Es el terror, el miedo, es desarraigar a un niño que su único deseo es volver a su hogar, es adoctrinarlo, es llenarlo de odio y volverlo, eso sí, a alguien que les sirva para sus propósitos, propósitos de todo tipo, desde ponerlos en las primeras filas del campo de batalla para que sean asesinados, hasta el abuso sexual de niños y niñas, porque el comportamiento de la élite, de las FARC, es muy similar al de las monarquías absolutistas, porque ellos son tan retrógrados y tan primitivos y primarios que son idénticos. En el otrora la monarquía absolutista sentía que ese poder le llegaba de Dios, que no había nadie
el Estado eran ellos, como decía Luis XIV, el Estado soy yo. Y los vasallos, los siervos, eran sus esclavos. Aquí el pueblo colombiano ha sido el esclavo de la ignominia y el esclavo de una cantidad de prácticas que nosotros hoy vamos a sacar a la luz, porque lo que no podemos de ninguna forma es que a través de esta oprobiosa combinación de formas de lucha, es que a través de ese reclutamiento y asesinato de niños escondido en una comisión que también hizo uso de recursos públicos gigantescos, pretendan imponernos una falsa verdad. No, señores, la verdad no tiene dueño, y mucho menos una verdad de las manos del sacerdote jesuita Francisco de Rux, y mucho menos imponiéndoselo a los colegios públicos y privados en Colombia, como ha pretendido el desafortunado exministro de Educación. Esa política es inaceptable. Las víctimas merecen respeto, no una imposición de una verdad sesgada como la que entregan aquí. Por eso es tan importante la participación de la Corporación Rosa Blanca, tan importante la participación de Manos por la Paz, tan importante la participación de Fondejusticia, de todas las organizaciones de excombatientes, de militares y policiales víctimas de atrocidades absurdas, que ni siquiera hoy contamos con un macrocaso de víctimas de minas antipersona en la JEP. Hasta eso llega el descaro de la manipulación de la política en contra de las víctimas. Qué dificultad para que abrieran el macrocaso de reclutamiento de niños. Qué dificultad para que le llamen a las cosas por su nombre. No es retención, señores, no sea vulgar, es secuestro. No es retención, es secuestro. Al paso que vamos con la manipulación del lenguaje, una violación va a ser llamada un acto de amor no consentido, porque eso es parte de una estrategia de guerra. Gracias a Fundagán también, la Fundación Colombia Ganadera, que hace muchos años tuve el honor de presidir. Hoy más de 10.000 víctimas ganaderas documentadas. Informe que se entregó a la Comisión de la Verdad, se le entregó a la Fiscalía de Justicia y Paz, se le entregó a la JEP, pero parece que en este país ser ganadero es ser criminal, es ser paramilitar y es ser victimario. Esta invitación de hoy es para que no seamos conformes. Ahora vamos a usar la misma frasecita que ha usado tanto la izquierda. Resistencia. Ahora los que vamos a resistir las embatidas del comunismo somos nosotros. Y la resistencia viene acompañada de una estrategia. Pero nuestras estrategias no son de gente perversa. Nuestras estrategias es usando los recursos que tenemos, porque somos más, somos mayoría. Las víctimas de las guerrillas en Colombia son una inmensa mayoría que no ha tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni no repetición. Y el Estado colombiano vuelve y peca con promesas de impunidad para los bandidos. Vuelve y quieren considerar a la nueva Marquetalia como si no hubiera sido suficientemente beneficiaria del acuerdo de paz. ¡Suficiente! A los gobiernos hay que decirle ya suficiente. No abusen más del colombiano bueno, no abusen más de las víctimas. Han tenido lo que han querido, se les ha dado todo. Gustavo Petro accedió a todo, a una impunidad premiada, incluso cuando la Comisión Interamericana de forma irregular dicta en 24 horas unas medidas cautelares para evitar las consecuencias de lo que era una acción de la Procuraduría por sus actos disciplinarios que daban para destitución, inclusive una comisión interamericana que terminó en una sentencia de la Corte que parece que no le gustó, no fue lo suficientemente agradable para Gustavo Petro, beneficiario de todo, porque él tenía otras investigaciones disciplinarias y penales que quedaron en el congelador.
La izquierda no puede seguir disfrutando de los privilegios que le da la clase política de este país, privilegiando la barbarie por encima de las víctimas. Aquí nunca estuvieron las víctimas en el centro del acuerdo, aquí es una burla. Entonces, señores, a resistir, a combatir con las armas que nos da el Estado de Derecho, a enfrentar la mentira, que hoy es nuestro mayor desafío en las redes sociales con las redes de desinformación, a tener el coraje y el valor civil que han tenido tantos de ustedes que van a esperar y seguirán esperando para que haya algo de justicia. Pero nunca perdamos la fe, porque yo estoy segura que este país se merece lo mejor. Los buenos somos más. Vamos a seguir siendo la vitrina y la voz de los que no tienen voz. Cuenten con esta comisión, que además, para terminar, quiero decirles que es en homenaje a un hombre grande que dio sus energías, sus fuerzas, incluso su dinero para esta causa, y que fue Ervin Hoyos. Ervin Hoyos es el gran inspirador de esta causa. Nos hace falta. Pero el trabajo de Ervin Hoyos, de todas esas fuentes de información cinematográficas, de niños que no puede decir ningún bandido que no es cierto, porque ahí están, es una verdad de a puño, ya que no les sirven los testimonios, las declaraciones, están los videos, porque eso hay que mantenerlo vivo. Los países de Europa del Este que sobrevivieron la barbarie comunista entienden, primero, que la libertad se tiene que vigilar todos los días, como decía Thomas Jefferson, obviamente, muchas décadas atrás. Y entendieron que si ustedes dejan a sus hijos sin la información de la realidad, sus hijos son atrapados por la propaganda de izquierda. Ninguna generación puede quedarse sin conocer la verdad de las víctimas de las guerrillas en Colombia. Muchas gracias. Empezará con una pregunta, doctora Ingrid. Gracias por atender a la Fundación Escuela Libertad, a la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad. Gracias, senadora María Fernanda Cabal, por acompañarnos. Doctora Ingrid, luego de la firma del Acuerdo de La Habana, muchos colombianos sentían que por fin iba a haber paz. Y no es lo mismo el colombiano de a pie, al que no le importa la paz o la guerra porque no le ha tocado nada, a una persona que le ha tocado vivir el rigor de la violencia, en su caso el del secuestro, de manera tan dura, más de 6 años privada de la libertad por cuenta del terrorismo. ¿Qué pasó con la paz en Colombia entonces? ¿Por qué no la logramos con la firma de La Habana? Yo tenía mucho compromiso espiritual de acompañarlos a ustedes, la familia de Ervin Hoyos, aquí en este evento. Ervin, cuando estábamos en la selva, nos decía: hermanos para siempre. Así que me parece tan fuerte, tan emocionante poder estar acá defendiendo la verdad que él defendió, la verdad que hemos tratado nosotros como víctimas de defender y que ha sido tan esquiva. ¿Qué pasó con la paz en la cual nosotros creímos, que nos dio tanta esperanza, tanta ilusión? Hay veces que pienso que las únicas que realmente creímos en este proceso fuimos las víctimas, y fuimos las que más dimos, lo dimos todo. Dimos el perdón, dimos la reflexión, el apoyo, el acompañamiento. Seguimos el proceso sin ingenuidad, sabíamos quiénes estaban al frente, pero vimos a un gobierno estudiando los mecanismos de paz. Vimos cómo se mandaron funcionarios al mundo entero
hablar con los surafricanos, hablar con los irlandeses, con los españoles. Los vimos también en todos los espacios de reflexión sobre negociación de paz, de Harvard, de Oxford, realmente con un compromiso que nos hacía pensar que, bueno, por fin íbamos a ser serios en el tema de la paz. Y coincidimos con la visión de que una paz tenía que ser una paz primero sin impunidad, que tenía que haber una justicia, no una justicia de revanchismos, nosotros ya habíamos perdonado, pero sí una justicia de toma de conciencia y de castigo moral y social a las conductas criminales de las cuales todos los colombianos habíamos sido víctimas, unos sabiéndolo y otros sin saberlo. Coincidimos con la necesidad de contar la verdad. Una verdad que duele cuando uno la ha vivido, una verdad que duele cuando uno la ve reflejada en los ojos de los hijos de uno, una verdad que no tiene ideología, que no le pertenece a nadie, salvo en la narrativa precisa de los hechos y de los acontecimientos. Y finalmente, sí, como víctimas pedimos, exigimos y creímos en la reparación. Una reparación moral, sin lugar a dudas, pero también una reparación económica. Porque en un país como el nuestro, donde la plata huele a feo, es necesario que también se entienda lo que fue el costo económico para las víctimas de las FARC. Yo quiero contarles que, bueno, yo he sentido que a mí me han puesto muchas bombas en la vida. He sobrevivido muchos ataques. Obviamente fui secuestrada por las FARC. Ellos fueron mis torturadores, mis secuestradores, ellos fueron los criminales que me arrebataron la vida, me arrebataron las posibilidades de servirle a Colombia. Unos meses antes del secuestro había lanzado mi campaña presidencial contra la corrupción. Y cuando me secuestran las FARC, recibo la primera bomba moral de la parte del gobierno de Pastrana, que decide, para no tenerle que explicar al mundo y a Colombia por qué una candidata presidencial la secuestran en una carretera sin seguridad, porque ellos no querían aceptar que nos habían quitado los escoltas y nos habían dejado desprotegidos. Entonces mandan la primera bomba, que es la de decir, esa era una mujer imprudente, loca, que no tenía sino ganas de hacerse secuestrar. 6 años y medio repitiendo la misma narrativa. Y yo, en silencio, amordazada por las FARC. Víctima de la izquierda y víctima de la derecha. En un país secuestrado por la corrupción. Y me liberan después de 6 años y medio. Con una operación extraordinaria, de la cual el coronel hoy Malagón fue compañero, es decir, un milagro. El ejército nos saca de las garras de las FARC sin un solo tiro. Y volvemos a la realidad de la vida, pero una realidad donde lo único que tenemos son deudas, las deudas de la familia, donde lo único que tenemos es vacío. Yo no quería volver a hacer política, estaba llena de cicatrices en todo el cuerpo, en el alma. Quería tener espacio para recuperar la relación con mis hijos. Obviamente
una situación económica desastrosa, 6 años y medio sin trabajo, sin producir, y las cuentas que siguen llegando. Y cuando se nos da la posibilidad de presentarnos para que el Estado colombiano pudiera hacer con nosotros lo que estaba escrito en la ley, que era darle protección y amparo a las víctimas del terrorismo, se nos acusa de ser ingratas, codiciosas, de querernos enriquecer a costa del secuestro. Entonces, bombas hemos recibido muchísimo las víctimas de las FARC. Pero cuando llega el proceso de paz pensamos, bueno, este puede ser el regalo para Colombia. Es decir, dejar que en Colombia se haga un proceso que nosotros vamos a apoyar para que nunca más ningún colombiano, ninguna colombiana vuelva a pasar por lo que nosotros vivimos. Y el sentimiento, porque usted me pregunta yo qué pienso de lo que ha sucedido, el sentimiento que yo tengo es el sentimiento del fracaso, de la paz. Una paz muy bien preparada, muy mal ejecutada. Una paz donde, a final de cuentas, las víctimas servimos de escudo, donde nos hemos sentido utilizadas, pero donde a final de cuentas no hemos logrado que la paz se concrete en Colombia. ¿Por qué razón? Primero, porque la verdad no llegó. Y miren, hagamos el paralelo entre lo que pasa en la Comisión de la Verdad y lo que pasa en la JEP. Es bien interesante. En la Comisión de la Verdad, las 2 veces que me citaron a mí, fue una para hablar del perdón y 2, cuando ya se quería que hubiera un contacto con los miembros del secretariado, y yo expuse mi exigencia de que fuera a la luz pública, no por detrás, tras bambalinas, no. Si vamos a hablar, nos vamos a hablar delante de los colombianos, que los colombianos oigan lo que tenemos que decir. Y se da esa reunión con los miembros del secretariado. Y mientras que las víctimas que participamos en ese encuentro no hicimos más sino llorar nuestro dolor, enfrente, los miembros del secretariado le hicieron exigencias administrativas al gobierno. Necesitaban más recursos, necesitaban más espacio político. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la reflexión sobre el dolor causado? ¿Dónde nos vamos a encontrar en el perdón si es que hablamos otros idiomas? Si cuando a nosotros nos duele y sangramos, ellos están pensando en hacer cuentas, en mirar cómo les va en la política o cómo les va a nivel económico. Decía que teníamos que hacer el paralelo entre lo que pasa en la Comisión de la Verdad con lo que pasa en la JEP. En la Comisión de la Verdad, es decir, nos encontramos con un espacio para ellos, para los victimarios, no para las víctimas. Y de hecho, a mí me sorprendió mucho cuando leí el reporte final, ver el espacio tan pequeño dedicado digamos, al aporte de las víctimas. Y también esa especie como de disco rayado de hablar del secuestro como retenciones. Es que lo primero que nosotros hicimos como víctimas cuando nos citó la JEP a que diéramos nuestra declaración sobre la verdad fue decirles, pero perdón, es que esto no es una retención. A mí no me retuvieron, a mí me secuestraron. Secuestraron a mis hijos conmigo y secuestraron al país también. Nos secuestraron, fue contra nuestra voluntad,
durante 6 años y medio yo, Malagón 10 y otros 15. ¿Cuándo vamos a decir lo que sucedió utilizando las palabras correctas? Ahora resulta que ya no estamos hablando ni siquiera de retenciones, estamos hablando de cercos humanitarios. ¿Hasta dónde? Mataron policías. ¿Fueron cercos humanitarios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir prestándonos para la mentira, diciendo que esa es la verdad? Ahora, ¿qué pasó en la JEP? En la JEP fue algo bien curioso, porque en la JEP se invertían las situaciones. Ya no éramos nosotros los que queríamos hablar, sino nosotros los que queríamos oír lo que ellos le aportaban a la verdad. Los victimarios en ese contexto de la JEP tenían que ellos aportar a la verdad. Lo único que hay en la JEP son los testimonios de las víctimas. Ellos aceptaron nuestros testimonios y no aportaron nada más, porque de pronto los podían inculpar. Nosotros fuimos los que aportamos la verdad. Y gracias, y yo como todas las víctimas que he oído acá, debo reconocerle a la magistrada Julieta Lemaitre el espacio que nos dio. Pero, ¿cuál puede ser el sentimiento nuestro? Cuando después de revivir los momentos más difíciles del secuestro, oír hablar a los compañeros de los horrores y volverlos a revivir a través de sus narraciones y de su narrativa. Resulta que nos dicen que entonces las sentencias para personas que secuestraron, mataron, abusaron, violaron, torturaron, quemaron, robaron, va a ser plantar árboles. Yo soy verde, fundé el primer partido verde de Colombia. Muy bueno que plantemos árboles, pero que no se confunda el hecho de lo que tenemos, la deuda que tenemos con nuestro país a nivel de nuestra fauna y de nuestra flora, con unas penas que no dicen nada sino ensalzan el crimen. Colombia tiene que castigar de manera ejemplar y simbólica a los criminales. Yo considero que la única condena válida para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra es la pérdida de libertad. Cuando nosotros aceptamos el proceso de paz, aceptamos que no fueran a la cárcel. Muy bien, lo aceptamos, pero nunca aceptamos que no hubiera pérdida de libertad. Porque si no hay pérdida de libertad, si no hay una sanción moral ejemplarizante, si los colombianos no ven lo que significa cometer estos crímenes, estamos impulsándonos a vivir una violencia peor que la que pensamos que estábamos a puertas de dejar. Y yo quiero decirles que hoy lo que yo siento que estamos viviendo es un retroceso en el tiempo, pero un retroceso, yo diría, peor que lo que ya se vivió. Aquí fuimos muchos los que perdimos la posibilidad de servir a Colombia, yo durante 6 años y medio, pero otros acá, cuyos representantes y herederos perdieron la vida, los mataron, siempre por la misma razón: la codicia, el afán de plata, la corrupción. Todas las víctimas de Colombia somos víctimas de la corrupción. Todos. Pero hoy estamos peor que antes. Los que se acuerdan del momento de las bombas de Pablo Escobar, hoy ya no tenemos un Pablo Escobar, tenemos 5.000 Pablos Escobares por todo el país. Los que se recuerdan del debilitamiento del Estado en las negociaciones del Caguán en cabeza de Pastrana, hoy estamos con un gobierno debilitado, arrodillado ante el crimen. Y cuando un gobierno se debilita y se arrodilla, ese es el preámbulo
de las más grandes matanzas que ha conocido el país. Estamos a puertas de ver que se abra de nuevo la compuerta del infierno. Es decir, mayores secuestros, mayores violaciones, mayores abusos. Y nuestro ejército acuartelado, disminuido, amarrado. Entonces, decir la verdad hoy en Colombia, para que tengamos conciencia de lo que nos estamos jugando, es la razón por la cual estoy acá. Esto no es un problema de ideologías. Aquí en Colombia ha matado la izquierda como ha matado la derecha, pero siempre matan a los mismos, a los colombianos y a las colombianas. Y nos tenemos que unir. Hoy nos tenemos que unir para ponerle fin a esta pesadilla. Gracias, doctora Ingrid. Doctora María Fernanda, cuando usted tuvo oportunidad de repasar el informe de la Comisión Civil, Comisión de la Verdad, perdón, del padre de Ru, usted en los medios de comunicación, cuando le han preguntado, ha hecho una crítica dura frente a esa comisión y sobre todo frente a lo que costó para los colombianos, casi $500 millones para construir una verdad histórica, y usted hace énfasis en eso, en que es histórica. ¿Qué pasó con esa verdad? Esa verdad que está ahí escrita, además que la hicieron como para que nadie la pudiera leer, ¿no? Miles de folios con un relato que, como lo decía la doctora Ingrid, es repetitivo para llevar al convencimiento de que el único culpable de esto es el Estado. ¿Qué decir del informe de la Comisión de la Verdad? Hola. No es nuevo, Demar. Las comisiones de la verdad han sido usadas como formas de garrote político. Después de que se firma el acuerdo de paz en Guatemala, prácticamente es impuesta. En Guatemala pasó lo mismo que acá, hubo un plebiscito y la gente dijo no, pero la ONU, los noruegos y los suecos la empujaron para que a la fuerza fuera aceptada, creando el mito, por ejemplo, del genocidio indígena, que es falso, para poder convertir al ejército en un ejército genocida. Esa ha sido una estrategia de los mitos de la izquierda muy efectiva. Y pasó en Perú. En Perú la comisión, si ustedes analizan los resultados de las distintas comisiones, siempre es soslayando la criminalidad de las guerrillas comunistas y convirtiendo al Estado en un Estado genocida y asesino. Es una programación. Aquí no iba a ser diferente. Y no iba a ser diferente porque parte de la estrategia del Acuerdo de La Habana era poder generar una plataforma, primero, para lograr lo que venían haciendo hace mucho tiempo, que era cambiar nuestra historia a través de mitos y leyendas, que es la forma de ellos manipular la memoria. La historia de la tragedia del comunismo, el fascismo y el nazismo es igual, es miseria, es el desprecio por la vida, es desplazamiento, es destrucción, con distintas formas de propaganda. Pero creado el mito hace que sobreviva en el tiempo ante la fragilidad de la mente humana frente a la propaganda. Por eso el Che Guevara sobrevive en las camisetas de un montón de muchachitos que ni siquiera entienden que hoy sería denominado por la psiquiatría un asesino en serie. Un Che Guevara que además detestaba a los homosexuales, porque Cuba fue una isla, y lo es, racista, inmensamente racista, donde la élite es una élite blanca además. Su ascendencia es muy española, donde no quieren a la gente de raza negra, eso no lo sabe Francia Márquez, y donde detestan a los homosexuales. De hecho, existían campos de concentración promovidos por el Che Guevara para homosexuales, como pasa con Irán, como pasa con Rusia, hoy aliados de todo el progresismo de América Latina. Por eso es tan curioso cómo esa capacidad propagandística destroza la verdad, destroza su verdad, destroza la verdad de cada uno de los que han sido víctimas de las FARC, y se impone el mito y la leyenda de la mentira. Se impone el mito de Marquetalia, porque es que pobrecitos los campesinos que el ejército les mató los cerdos y las gallinas y se volvieron
una organización armada. Mentira. Mentira tras mentira han venido deconstruyendo la historia que tiene fuentes de información fidedigna y construyendo el mito y la leyenda. Entonces, yo pienso que la verdad finalmente sale a la luz, tarde o temprano. Desafortunadamente la vida pasa y a veces llega muy tarde, pero llega. Y empieza uno a leer y dice, uy, no sabía que esto había sucedido, sí. Y el mito revolucionario se basa sobre una premisa que es la inversión de la realidad, inversión revolucionaria. Así colonizaron todos los hechos atroces a lo largo de la historia, donde el victimario terminó siendo víctima y la víctima victimario. Así han venido haciendo efectivamente porque de este lado se los hemos permitido, porque la indiferencia sí es un problema. Porque este es un país que ha sido violento desde su origen, eso no es justificación. Pero el reto y el desafío para sobrevivir como nación hoy es el narcotráfico. Doctora Ingrid, el narcotráfico se va a comer las instituciones de Colombia y de América Latina y de Estados Unidos también. Se las va a comer. Pero como todo lo justificamos, porque entonces pobrecito el campesino que cultiva, seguramente no tiene que más cultivar. Mentira, eso es control territorial. El campesino prefiere vivir la tranquilidad y la paz que vivir bajo el dominio de bárbaros y salvajes. Las zonas donde hay cultivos de coca son llenas de prostitución, donde la inflación hace impagable los alimentos, donde la violencia es a diario y donde la familia campesina se deshace, donde las enfermedades venéreas y el VIH son pan de cada día. Eso no lo quiere nadie, por más que le digan que va a recibir más dinero. El narcotráfico es lo que nos va a poner a nosotros entre la espada y la pared. Los Pablo Escobares del otrora, como me decía un amigo mío, María Fernanda, se le olvidó a la gente lo que sufrimos nosotros en Medellín con Pablo Escobar. Se les olvidó. Permitamos recordarles. Recordar no es odiar, porque cada vez que uno dice algo, dice es que usted odia, es que usted es extrema. No, no podemos olvidar lo que pasó en beneficio de que no se repita. Los pocos en la historia de la humanidad que lo han logrado son los judíos, que recuerdan el holocausto todos los días de su vida. Holocausto que fue debidamente filmado y grabado por el presidente de los Estados Unidos, otrora general Eisenhower, cuando llegó a uno de los campos de concentración, que le dijo a los soldados, graben, que después van a decir que esto no sucedió. Porque generación que se quede sin conocimiento la atrapa la propaganda del mito, donde, como decía nuestra amiga, el empresario es el culpable por generar empleo y riqueza. ¡Wow! ¡Qué delincuente! Querer uno hacer plata honradamente, ese es un gran delincuente. Y las reformas nos las hace la izquierda, los que no han generado un empleo en su vida, los que no han pagado una nómina, los que no saben qué es tributar, esos son los que están ahora pasando las reformas depredadoras para que nos volvamos un estado, además de la violencia, imposible de sobrevivir. Entonces, de más los desafíos, el primero, el narcotráfico. Política pública frente al narcotráfico, no relativizarlo todo. La droga no es libertad, la droga no es libre desarrollo de la personalidad, la droga es esclavitud, la droga es destrucción de la familia y del barrio, la droga es muerte, es volver a recoger las banderas de lo normal, porque ahora lo normal es anormal, porque la naturaleza de las cosas ahora es pervertida, porque el relativismo moral. Yo no creo en el uso legal de las drogas, me parece que eso incentiva a que la usen los jóvenes y los niños. Ingrid, cuando uno llega a esta edad que tenemos usted y yo, usted ya no se va a volver drogadicta y creo que tampoco va a cambiar de sexo, ¿no es cierto? Eso yo creo que ya lo tenemos superado, que hay uno que otro loco que le da por hacer estupideces. Pero el joven y el niño es el que está expuesto siempre. Esas mentes que están expuestas a ser manipuladas. Eso hay que enfrentarlo. Y yo quiero decirle de mal que es nuestro propósito. Esta es una primera entrega que estamos haciendo porque queda el informe. El informe está subido, hay una página, la gente puede entrar y contar su historia en la página.
Pero en 4 meses vamos a recibir más gente, más organizaciones, más verdades. No vamos a permitir que de una forma completamente dictatorial nos dictamine el sacerdote Francisco de Rux, con quien obviamente tengo grandes diferencias, que además debería sentarse y contarnos cómo fue que los jesuitas del ala marxista, el ala marxista de la Iglesia Católica, llegaron a América Latina a convertir a Jesús en guerrillero. Esa parte de la historia no la debe. ¿Por qué no la buscamos nosotros? ¿Por qué no buscamos a todos esos sacerdotes de Perú, de Guatemala, de Salvador, de Nicaragua, de Colombia, que nos cuenten esa verdad, que no la deben? ¿Cómo contribuyeron a torcer la historia, a torcer la misma doctrina social de la Iglesia? Eso es interesante. No nos vamos a callar. Esta es la primera de muchas entregas. La presencia de Ingrid es una presencia de reivindicación, la presencia de la viuda de Ervin Hoyos, a quien hay que rendirle un homenaje todos los días, la presencia de la esposa del teniente Malagón y coronel, que lo recordamos todos los días. Soy el teniente Malagón del glorioso ejército de Colombia. Aquí hace falta mucha gente que va a venir a la segunda entrega. Todos los militares secuestrados, mutilados, discapacitados, los policiales, los infantes de marina, los miles de secuestrados ganaderos en toda Colombia, esos vendrán y seremos tantos, tantos, tantos que la voz no nos la podrán callar. Cuando la doctora Ingrid hablaba de la dificultad de vida de haber estado secuestrada 6 años y medio y de ver a los victimarios hoy con mejores garantías que cualquier víctima en el país, recuerdo al Papa Juan Pablo II con una frase bellísima: sin justicia no puede haber paz. Y es que la pena es ejemplarizante para que otros no cometan el delito, porque evidentemente, como dice la senadora Cabal, relativizan todo y entonces lo bueno es malo y lo malo se ha vuelto bueno, al punto que las víctimas tienen que buscar espacios para poder hablar y contar la verdad al país. Ahora, doctora Ingrid, que usted ve a un grupo de esos que fueron sus verdugos haciendo política, preocupados por conseguir votos, haciendo leyes, ¿qué piensa usted? ¿Qué pienso? Bueno, que si ese fuese el precio a pagar porque no hubieran más secuestros en Colombia, más niños reclutados a la fuerza, más dolor de familia, pues eso me parecería un precio justo. Yo estaba recordando cuando estaba en cautiverio, una noche un guardia estaba junto a mí y bueno, yo vivía con insomnio, así que me acuerdo que lo oí llorar y lo llamé y le dije: ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasa? Y me dijo lo más sorprendente, me dijo: es que me hace falta mi mamá. Entonces yo le dije: pero entonces váyase, ¿qué hace acá? Usted está más secuestrado que yo, váyase para su casa. Me dijo: es que a mí me reclutaron a la fuerza y si yo me voy matan a toda mi familia. Era un indígena, era un niño indígena de alguna tribu, probablemente el Guaviare. Sí, por evitar eso, que estén en el Congreso. No creo que eso sea un precio demasiado alto por la libertad y la vida de nuestros niños y de nuestras niñas, porque no las violen,
A mí me tocó ver tantas cosas en la guerrilla. Recuerdo una muchacha bien bonita, le decían la boyaca, y eso llamaban la socia. Entonces ella era la socia del comandante. Y la boyaca quedó esperando. Y ella estaba muy feliz de estar embarazada. Y yo me acuerdo caminando, uno la veía, nosotros estábamos en un campo de concentración, entonces habían unas rejas, habían unas garitas, y detrás de las rejas pues uno la veía pasar a ella. Y pasaban los meses y pasaban los meses, y uno veía la barriga que le iba creciendo. Y un buen día no volvió a pasar más. El papá de ese niño era el comandante, y el secretariado dio la orden a ese comandante de que abortara un bebé de 7 meses. Eso es lo que tenemos que evitar. Y esto no es una cuestión ideológica. Aquí es simplemente cómo vamos a reflexionar para que lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que nos ha sucedido, sirva para que Colombia pueda llegar a la paz. Y no puede haber paz con impunidad. Y no va a haber paz arrodillándonos ante los criminales. Es decir, la paz total, solo el título de paz total, ya es una confesión de fracaso. Eso quiere decir que todo lo que se hizo antes no sirvió para nada. Entonces ahora toca meter a todo el mundo en una especie de bolsa: guerrillos, no guerrillos, narcotraficantes, paramilitares, exparamilitares, todo el mundo en una misma bolsa. Y en realidad lo que estamos presenciando es todo un sistema. Y ahí yo estoy de acuerdo que el gran problema es el narcotráfico, es la plata, es lo que está generando toda esta descomposición social. La paz se transforma en un gran mecanismo de lavadero de activos. A mí me duele mucho que cuando tuvimos la oportunidad de consolidar la paz, no hubiéramos acelerado los procesos de restitución de tierra. No hubiéramos pensado en las víctimas, en los chiquitos, en los colombianos que lo perdieron todo, en los desplazados. Y hubiéramos ralentizado lo que hubiera podido justificar que no hubiera más guerra. No, dejamos a las víctimas en remojo, todas, las grandes y las pequeñas, las de primera, segunda y tercera categoría. Pero a los criminales les dimos garantías y garantías y garantías. Garantía de la mentira, garantía de poder quedarse con sus saberes en el exterior, en países donde ya tenemos relatos de guerrilleros que nos dicen que los botines de guerra y del narcotráfico de las FARC están en Suiza, intocables. Sí, el problema siempre será la plata sucia. Tenemos que comenzar a reflexionar, no en Colombia, sino en el mundo, y en particular cómo vamos a lograr una reflexión conjunta con los Estados Unidos y con todos los países de la región para ver cómo vamos a acabar con el flagelo del narcotráfico antes de que el flagelo del narcotráfico nos acabe a nosotros. Quédate conectado con Denuncias Más Noticias, Canal 10.